Saludos compañeros y respetada docente. Mi nombre es Caterina Camila Guantiga Reina y vamos a presentar el trabajo sobre la teoría fundamental de la investigación. Como introducción tenemos que en el mundo actual, en la actualidad, la incorporación de los dispositivos tecnológicos como lo son las TICs en los salones de clase es cada vez más común. Tanto ya sea que los estudiantes lo traigan, que los profesores lo propongan, es más constante y está cada vez más arraigado tener estos dispositivos disponibles en el salón. Sin embargo, esta disposición no garantiza que se mejoren los procesos de enseñanza y aprendizaje. O sea, no es como si tenemos tales computadores se van a mejorar los resultados ya o ya, sino que se tiene que evaluar la efectividad, la pertinencia, la intencionalidad y el impacto pedagógico que se tiene de este uso cotidiano de las TICs en el salón de clase. O sea, qué tan pertinente es que el profesor lo sugiera, qué se debería tener en cuenta al momento de su implementación, qué impacto es el que tiene de verdad al ser aplicados en el salón de clase. Para lo cual se presenta este proyecto de investigación, el cual tiene título tentativo de uso inadecuado de las TIC y su repercusión en el desempeño académico en el Colegio Venecia, con la pregunta general de cómo la utilización de las TIC sin un adecuado enfoque académico afecta al desempeño académico de los estudiantes de básica, secundaria y media en el Colegio Venecia IED. A continuación revisaremos un póster sobre las dos teorías educativas principales que se utilizarán como fundamento teórico para dicha investigación. Retomando la pregunta general de la investigación es cómo la utilización de las TIC sin un adecuado enfoque académico afecta el desempeño académico de los estudiantes de básica, secundaria y media del Colegio Venecia IED. La primera teoría a revisar es el conectivismo. ¿Qué habla esta teoría? Fue propuesta en el 2004 por George Siemens y posteriormente complementada en el 2008 por Stephen Downes. La idea central es que el aprendizaje ocurre mediante la creación y el fortalecimiento de las conexiones en las redes digitales. Esto ocurre entre el fortalecimiento de las conexiones entre los nodos, que son las personas. Así es como ellos dicen que el conocimiento no es algo que se traspasa pasivamente, sino que es algo que se construye, es dinámico y es fluido. Entonces ahí es como se construye a partir de las personas que están interactuando constantemente. Ahí es cuando aprender toma este nuevo significado de reconocer patrones, establecer conexiones significativas y actualizar la información constantemente. Así es como la escuela, mediante esto, podría priorizar el pensamiento crítico, la gestión de la información y las competencias digitales. Sin embargo, ¿cuál es el problema con el impacto en el desempeño académico? O bueno, ¿cuál es el problema del contexto escolar? Pues cuando las TIC se implementan sin una intención pedagógica, están generando una repercusión negativa, porque se limitarían probablemente al consumo pasivo de la información y no promoverían esas conexiones significativas que se buscan en el conectivismo. Entonces se rompe, perdón, el principio conectivista y no hay construcción real del conocimiento. Ahí es cuando se afecta no solamente el desempeño académico, sino el proceso de aprendizaje en general. Continuando con la segunda teoría, veremos la teoría sociocrítica. ¿En qué se basa esto? En los pensamientos sustentados de Habermas y de Freire, que tienen toda esta influencia de la escuela de Frankfurt, y esto es principalmente en los años 70-80. ¿Qué se tiene en esta idea? Pues que la educación no es neutral, sino que es un proceso de transformación social, es emancipación y es formación crítica. ¿Cuáles son los postulados claves de esta teoría? Ellos dicen que la educación debe promover lo que es el diálogo, la reflexión crítica, la participación activa con los estudiantes. Entonces, así es como la escuela, si no lo llegara a implementar, podría seguir reproduciendo las desigualdades, o se tiene la opción de que si se implementa un pensamiento sociocrítico, puede llegar a transformarla. Así es como, bajo esta perspectiva, las TICs podrían convertirse en herramientas de emancipación o en instrumentos que podrían profundizar brechas si no se implementan adecuadamente. ¿Cuál es el problema de el contexto, en el contexto escolar cuando las TICs no son implementadas correctamente? Pues que no se tiene en algunas ocasiones el acceso equitativo. ¿Qué significa? Se siguen reproduciendo las brechas de desigualdad
tanto digitales como académicas. Así es como no se lograría desarrollar el pensamiento crítico adecuadamente y solamente se lograría reforzar el consumo superficial de la información de manera pasiva. Esto, ¿qué ocurriría? Pues que sería una manifestación de las desigualdades digitales ya preexistentes y esto sería pues entonces un resultado de una implementación acrítica de las TICs, o sea, no hubo una preparación, no hubo una visión crítica al momento de ejecutarlo y de evaluarlo, probablemente en la evaluación, pero no en la planeación y ejecución. Y así es como se evidenciaría pues una ausencia de mediación pedagógica crítica. Sin embargo, en manera conjunta, ambas teorías tienen en común en que conciben el rol del docente como un ente mediador, que es crítico y es el orientador digital, el que tiene que estar constantemente mediando la pertinencia, la planeación, en cuánto se puede enfocar el tema pedagógicamente en la implementación de las TICs y en ese impulsor, en ese promotor de la transformación social. Como conclusiones de este trabajo se tiene que el uso de las TICs en el ámbito escolar debe ser visto como un proceso pedagógico transformador, no solamente un proceso pasivo de transmisión de información de las TIC al estudiante o del docente al estudiante, sino que tiene que tener un proceso crítico que transforme tanto el pensamiento como la sociedad, el contexto del estudiante. Es por eso que este proceso exige a los docentes una mediación, una intencionalidad y un enfoque crítico en cada uno de los procesos de planeación, ejecución y evaluación del proceso académico. De igualmente, el rendimiento académico dejaría de ser solamente un indicador de las dificultades individuales, sino que actuaría más allá, sería ya el resultado de los procesos de aprendizaje y de enseñanza críticos realizados. Además, por último, se visualizaría en tanto la teoría sociocrítica como en la teoría conectivista como un docente de rol, de una función central de mediador, de orientador, el cual tendría que tener una mirada y una acción crítica. Finalmente, esas son las referencias. Muchísimas gracias.